¿Qué tal, queridos jóvenes? En esta oportunidad, pues hicimos un tutorial para poder repasar lo visto en clase y que se nos pueda facilitar un poco más la comprensión del tema en relación a distribución de frecuencias. Entonces, recordando en clase, nosotros vimos, eh, nos dieron a conocer este problema que está acá. No es problema, sino es en la matriz de datos en relación al peso de niños de primero primaria en una escuela urbana. Y nos dieron esta cantidad de datos, ¿ya? Entonces lo primero que tengo que establecer yo es cuántos datos tiene mi población. La forma más fácil de hacerlo sería contar entonces cuántas columnas tengo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 filas. Multiplicamos 6 por 10 y nos da una cantidad de una población de 60 datos. Tenemos entonces una n igual a 60. Partiendo de ello, entonces recordamos de la clase anterior que tenemos que establecer el rango, la clase y la amplitud del intervalo. Entonces el rango dijimos que es la resta del dato mayor menos el dato menor. Y en toda esta cantidad de datos encontramos entonces que el 125 es el dato mayor y el número 35 es el dato menor. Hacemos el establecimiento de la fórmula y nos sale 125 menos 90. Tenemos un rango de 90. Pasamos entonces a establecer la clase. Y la clase, la fórmula, ustedes se han de recordar que dice que K es igual a 1 más 3.32 por logaritmo de n. Vamos a sustituir el dato y decimos que K es igual a 1 más 3.32 por el logaritmo de n, que es 60. Entonces ya sustituimos con 60. Buscamos en nuestra calculadora el logaritmo de 60 y nos sale esta cantidad que vemos acá, ¿ya? Pasamos a proceder a operar la fórmula. Dice 1 más, ¿qué nos tocaría ahorita? Multiplicar 3.32 por este logaritmo encontrado. Lo multiplicamos y nos sale esta cantidad, que es 5.90, 34 y los demás números. Bajamos la otra variable, que sería 1, entonces K es igual a 1 más esta cantidad que me salió de la multiplicación anterior. Todavía nos queda entonces sumar 1 más esta cantidad y nos da un resultado de 6.9034 y los demás números. Pero esto no lo tenemos que dejar con decimales. Si nos damos cuenta, tenemos números enteros. Bueno, aquí no tiene nada que ver si aquí sean decimales también. Simplemente tenemos que aproximar al entero. Entonces nos da la indicación en la cantidad de clases que tenemos que tener 7. Por último, vamos a encontrar entonces la amplitud del intervalo. En la amplitud del intervalo se recuerda usted que es el resultado de rango dividido resultado de clase. Entonces tenemos que 90 dividido entre 7 me va a dar a 12.85. Aquí sí hago mención de los decimales. Como aquí en los datos no hay decimales, yo tengo que aproximar. Si aquí hubieran decimales en esta tabla, en esta matriz de datos, yo tendría que dejar los decimales tal cual están aquí y dependiendo de cuántos decimales hay acá. Si aquí hay un solo decimal, un decimal. Si aquí hay dos decimales, dos decimales. Tengo que respetar esta parte en amplitud del intervalo. En este caso sale 12.85, entonces se aproxima a 13. Bueno, teniendo ya esos datos, esto me sirve a mí para poder entonces establecer los límites aparentes, ¿ya? Entonces sé que el dato menor es 35 y la amplitud es 13. Entonces paso a armar mis límites aparentes y ya visualizo aquí una tablita. La vamos a visualizar toda y dice que entonces tenemos aquí límites aparentes. Empezamos en 35 porque es el dato menor. Aquí le vamos a sumar los 13 de la amplitud del intervalo. En clase yo mencioné que lo que podemos hacer es sumar 35 más 13 y si usted lo hace, por favor va sumando 35 más 13, entonces le van a dar 48. Ese 48 no lo va a colocar a la par, ese no se coloca a la par, se va para abajo, ¿ya? Porque al hacer el conteo manual, me indica entonces que
las 13 unidades que estamos viendo acá, me daría 47. Pero al hacerle la sumatoria completa, me tira una unidad más, que sería el límite inferior de la segunda clase. Entonces, sería que si yo quiero hacerlo más rápido, me daría 35, por ejemplo, 35 más 13 me da 48. Más 13 me da 61 y voy para abajo. Más 13 me da 74. Más 13 me da 87. Más 13 me da 100 y más 13 me da 113. Yo tengo que ir pensando entonces que el dato mayor está en 125. Si yo le sumo al 113 más 13, ya me sale 126. Ya no necesito abrir una clase más. Por lógica ya sé que llegó a 125. Entonces aquí lo único que voy a hacer es restarle una unidad. Tengo 48, sería 47 acá. Tengo 61, sería 60 acá. Tengo 74, sería 73 acá. Tengo 87, sería 86. Tengo 100, sería 99. Tengo 113, sería 112. Y aquí abajo dijimos que era 126. Obviamente entonces va a ser 125. Con eso entonces ya establecí los límites aparentes. Vale. Entonces viene ahora la otra parte importante y vamos a visualizar acá. ¿Para qué me sirven estos límites aparentes? Para poder establecer las clases que tengo acá. ¿Ya? Aquí yo copié los límites aparentes y tengo, por ejemplo, una clase. Tengo la segunda clase, la tercera clase, la cuarta clase, la quinta clase, la sexta clase y la séptima clase, que fueron las que salieron indicadas en la fórmula, que cabal, en esta oportunidad salieron cabal las 7 clases. Entonces tengo mis 7 clases acá y ya tengo mis límites aparentes. Aquí está el tarjado realizado y aquí está la sumatoria del tarjado. Pero ¿cómo hacemos ese tarjado que tanta duda nos dio en la clase? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a tarjar la primera fila. Por ejemplo, tengo el 46. Entonces, vengo yo y voy a decir, vamos a marcar el 46, que ya lo operé. Ese 46, ¿a qué límites aparentes o a qué clase pertenece? Está el 46, entraría entre el 35 y el 47. Aquí entraría ese 46, por lo tanto, yo voy a traer mi primer, voy a traer mi primer palito para acá, ¿no? Mi primera marca, ¿estamos? Indicando entonces que ya tengo el primer dato tarjado. Vamos con el 35. Y el 35, vamos a decir, lo voy a marcar, 35, que ya lo voy a procesar. 35, y ese 35 pertenecería también a la primera clase, porque entraría acá. Entonces lo que voy a hacer es simplemente poner otro palito, ¿ya? Para poder decir, ya llevo 2 datos procesados. Ahora vamos con el 82, ¿ya? Y el 82 lo voy a marcar aquí, que ya lo estoy procesando. Ese 82 entraría en qué clase? Entraría en la clase 4, ¿ya? Ahí está su rango donde este podría entrar. Entonces vengo yo y vamos a colocar un palito correspondiente entonces al 82, ¿verdad? Que está en la cuarta clase. ¿Ya? Ahí hay otro palito. Vamos a procesar el 98. Y digo entonces, 98 lo voy a marcar, que ya lo voy a procesar. Y digo entonces que entra en la quinta clase, ¿ya? Está entre el 87 y 99. Entonces, vamos a colocar su respectivo palito, que eso va a decir, yo ya lo procesé. ¿Estamos? Ahora vamos con el siguiente número, que sería 75, ¿ya? Entonces, este 75 lo vamos a procesar y entra en la cuarta clase, ¿verdad? Entra 74 y 86. Entonces simplemente vamos a agregar el otro palito para poder indicar que ya procesé este otro dato. ¿Ok? Vamos con el 60 y lo voy a marcar de que lo voy a procesar 60. Este ya está procesado. ¿Dónde pertenece? Pertenece a la segunda clase, ¿ya? Y en la segunda clase vamos a colocar su respectivo palito. O sea, sería acá, ¿no? Ok. Entonces, ese sería el proceso de tarjado. Y usted tiene que ir uno por uno. Marca acá, después marca acá. Marca acá y marca acá. Para poder entonces hacer un buen tarjado de sus datos.
Aquí ya tengo ya tarjado todos los datos y al terminar entonces de tarjar, hacemos la sumatoria. Entonces en la primera clase vimos que habían 6 palitos, sería 6 frecuencias. En la segunda clase encontramos 9 datos, ponemos el 9 datos acá. En la tercera clase encontramos 13 y colocamos 13. En la cuarta clase encontramos 11 y colocamos el 11 aquí a la par. Y es la sumatoria de los palitos. En la quinta clase encontramos 10, coloco ahí los 10. En la sexta encontré 5. En la séptima encontré 6 datos. Ok, entonces acá viene algo importante. He encontrado la sumatoria de el tarjado. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque esa sumatoria representa la siguiente tabla. Representa la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta significa cuántas veces encontramos un dato entre este parámetro. Y si usted se recuerda, la frecuencia absoluta está reconocida con estas siglas, con esta fórmula, o mejor dicho, con esta indicación, ¿verdad? Con FI. FI significa frecuencia absoluta. ¿Qué tengo que hacer? Traerme los datos de allá, tal como están ahí, ¿verdad? No me voy a confundir porque si no, olvídense. Entonces, la primera clase son 6. La segunda clase son 9. La tercera clase son 13. La cuarta clase son 11. La quinta clase son 10. La sexta clase son 5. La sexta clase son 6. ¿Ya? Entonces me traje los datos. Aquí no tengo que hacer la comprobación si realmente n me va a aparecer en esta sumatoria. Entonces aquí ya tengo que yo hacer la sumatoria. Hago la suma y me sale que n va a ser igual entonces a 60. ¿Qué estoy indicando ahí? Que tarjé muy bien los datos. ¿Ya? Si en esta sumatoria me hubieran salido, por ejemplo, 59 o 61, ¿ya? El tarjado está malo. ¿Qué toca que hacer? Volver a repetir, ¿ya? Y volver a repetir todo el tarjado, ¿ya? ¿Por qué? Porque no me cuadró. Entonces, por eso es que tengo que tener el cuidado de ir marcando acá y después proceso su palito. Marcando acá y proceso su anotación. Marcando acá y anoto acá, ¿ya? Paso por paso, hágalo despacio, porque en el examen se ponen tan nerviosos que donde cometen el error es en esto. Y esto es tan fácil, pero es trascendental. A veces se confunden y si se confundieron aquí, todo va a estar mal. Entonces tienen que estar bien seguros de lo que están haciendo. Con este procedimiento ya encontré entonces la primera frecuencia. Acuérdense que son 6 frecuencias. Ya encontré la primera frecuencia, frecuencia absoluta. Bueno, ahora paso a la segunda frecuencia, ¿ya? La segunda frecuencia, copio mis límites aparentes y usted se da cuenta que está la frecuencia absoluta. Pero la segunda frecuencia está por la frecuencia relativa. Y aquí está su fórmula, que es FR igual a FI partido N. ¿Qué significa eso? FI, que sería la frecuencia absoluta por clase, y lo voy a dividir dentro de 60. Entonces divido 6 dentro de 60, me va a dar 0.1. Divido 9 dentro de 60, me va a dar 0.15. Divido 13 dentro de 60, me va a dar 0.22. 11 dividido dentro de 60, me va a dar 0.18. 10 dividido dentro de 60, me va a dar 0.17. Y 5 dividido dentro de 60, me va a dar 0.08. 6 dividido dentro de 60, me va a dar 0.1, que tenía un dato ya aparecido ahí arriba. Entonces, ¿cuál es la comprobación que esté bien? Que al hacer la sumatoria de estos decimales, me tiene que dar un 1 exacto. Cuando ya tengo esta sumatoria hecha y me cuadro a 1, yo puedo decir que ya tengo construida la frecuencia relativa. ¿Estamos? Ahora vamos a pasar a la tercera frecuencia. Me traje los datos para aquí abajo, yo ya los operé, aquí están. Están los límites aparentes, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa que encontré anteriormente. Ahora voy a construir la frecuencia relativa porcentual. Y no es más que decir que está por esta fórmula, que es FR% igual a FI partido N, y ese resultado por 100. Yo ya tengo este resultado de FI por N ya en la frecuencia relativa, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer? Simplemente multiplicar cada dato por 100.
Entonces vengo yo y digo 0.1 por 100 me va a dar 10. 0.15 por 100 me va a dar 15. 0.22 por 100 me va a dar 22. 0.18 por 100 me va a dar 18. 0.17 por 100 me va a dar 17. 0.08 por 100 me va a dar 8. 0.1 por 100 me va a dar 10. ¿Cuál es el resultado que me tiene que dar al final? Que al hacer la sumatoria, ¿ya? Me tiene que cuadrar así. Entonces, hasta este momento ya llevo 3 frecuencias elaboradas. Pasamos a la frecuencia acumulada. Por el momento voy a obviar estas dos columnas. Voy a dejar solo los límites aparentes y la frecuencia absoluta. Y vamos a poner aquí la frecuencia acumulada, solo para que observen cómo sale, ¿ya? Entonces tengo los límites aparentes y la frecuencia absoluta, ¿ya? Entonces tengo aquí que la frecuencia acumulada está dada por FA, ¿ya? Así la voy a identificar con Fa. Entonces es la frecuencia acumulada. Entonces, en la primera, usted puede observar, en la primera clase yo tengo 6. Para la frecuencia acumulada, ¿cuánto llevo al momento? Si yo tengo 6, lo que tengo a la mano son 6. Y copio el 6. Vamos con la segunda clase. En la segunda clase yo tengo 9, ¿ya? Pero ahora no va a ser igual a 9. ¿Por qué? Porque yo llevo acumulado 6. ¿Qué tengo que hacer? Sumar 6 más 9 serían 15. Y aquí tenemos la otra frecuencia acumulada. ¿Estamos? Ahora ya llevo 15 en acumulación. Ahora vamos a ver la tercera clase. La tercera clase dice que yo tengo 13. Entonces voy a sumar, tengo 13 y ya llevaba acumulado 15 en la segunda clase. Tengo que sumar estas dos cuestiones, estos dos datos. 15 más 13 me va a dar entonces 28, ¿ya? Hago la sumatoria y llevo acumulado acá 28, ¿ok? Entonces voy avanzando y ahora voy con la cuarta clase. En la cuarta clase yo tengo 11, ¿ya? Entonces, ¿cuánto llevo acumulado? 28 más 11. ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar 39, que sería el otro dato acumulado. Lo estoy colocando para que no se me pierda, pero no es necesario, ¿verdad? Entonces ya llevo acumulado entonces en la cuarta clase 39 datos. Ahora continúo con la otra. ¿Cuánto sería? Si tengo 39 y en la otra clase me van a aportar 10 datos, 10 más 39, acumulado en la quinta clase, ahora voy a tener 49. ¿Estamos? Tengo 49. Ok. Ahora vamos con la siguiente clase. En la siguiente clase yo tengo 5 más los 49 que llevo. Lo sumo y me da una cantidad de 54. Esa sería la acumulación para la sexta clase. Ok. Pasamos a la siguiente entonces y digo, bueno, en la última clase, que es la séptima, yo tengo 6 datos. Esos 6 datos más lo que va a acumular, 54, serían 60, ¿ya? Y aquí estaría entonces mi cantidad final. Ahí llegaríamos. Yo ya no tengo que sumar absolutamente nada acá. ¿Por qué? Porque la prueba que lo hice bien es que va a cuadrar la sumatoria de la frecuencia absoluta con la séptima clase de la frecuencia acumulada. Entonces, si cuadramos ahí no hay problema. Que aquí en determinado momento me hubiera salido, por ejemplo, 58, eso está mal. Hay que volverlo a repetir. Pero en este caso nos cuadró exactamente la frecuencia absoluta. Bueno, ya llevo entonces, ya llevaba 3 anteriores, más esta ya llevo 4. Bueno, ahora, ¿cómo iría realmente nuestro cuadro? Esto lo hice así para que vieran ustedes cómo se maneja la frecuencia absoluta, acumulada. Nuestro cuadro lo llevaríamos hasta acá, ¿no? Límites aparentes, frecuencia absoluta, frecuencia relativa porcentual y la frecuencia acumulada, que es la que acabamos de ver. Solo miren ahí. 6, 15, 28, 6, 15, 28, 39, 49, 54 y 60. O sea, solo pasar los datos para acá para no perder cómo va la secuencia de nuestra tabla final, ¿ya? Al momento llevamos entonces 4 frecuencias. Vamos a armar la quinta frecuencia. ¿Se recuerdan cuál es la quinta frecuencia? Es la frecuencia acumulada relativa. Entonces, esa se parece a la frecuencia relativa, ya que hay que dividir cada frecuencia absoluta por n. Igual va a ser acá, ¿ya? La frecuencia acumulada tenemos que dividir cada frecuencia acumulada por n. Por no, dividido n, ¿ya? Entonces, aquí tenemos ya el cuadro.
¿ya? Para armar la frecuencia acumulada relativa, la fórmula dice, frecuencia acumulada relativa es igual a Fa dividido N. Entonces, Fa dividido N, aquí tengo a Fa y N es 60. Entonces divido 6 dividido entre 60, me va a dar 0.1. 15 dividido entre 60 me va a dar 0.25. 28 partido n, que es 60, me va a dar 0.47. 29 partido 60 me va a dar 0.65. 49 partido n me va a dar 0.82. Y 54 partido n, que es 60, me va a dar 0.9. Ahí me queda todavía el 60, que es de la séptima clase. 60 dividido entre 60 me va a dar 1. Y ahí yo construí la frecuencia acumulada relativa. ¿Ok? Entonces llevo 1, 2, 3, 4, 5 frecuencias. Ya solo me queda una. ¿Cuál es? La frecuencia acumulada relativa porcentual. Y es la que vamos a encontrar aquí, la frecuencia acumulada porcentual. No es relativa, solo es porcentual. Frecuencia acumulada porcentual. ¿Cuál es la fórmula de esta otra frecuencia? Sería decir, FAR porcentual es igual a Fa partido N por 100. Recuérdense que Fa partido N ya lo tengo. Fa partido N es la frecuencia acumulada relativa, entonces ya lo tengo acá. ¿Qué es lo único que me queda? Multiplicar cada dato de estos por 100, porque eso es lo que me indica la fórmula. Entonces vengo y digo 0.1 por 100 me va a dar 10. 0.25 por 100 me va a dar 25. 0.47 por 100 me va a dar 47. 0.65 por 100 me va a dar 65. 0.82 por 100 me va a dar 82. 0.9 por 100 me va a dar 90 y 1 por 100 me va a dar 100. Lo que les decía yo en clase es que la frecuencia acumulada, una vez diga acumulada, nunca va a ir no va a tener ningún descenso. Toda la vida va a ser ascendente. Aquí tenemos 6, 15, 28, 39, 49, 54, 60. Ascendió. Igual acá va en ascenso. Y lo podemos ver en la frecuencia acumulada porcentual. 10, 25, 47, 65, 82, 90 y 100. ¿Ya? Por eso se llama acumulada porcentual. ¿Ok? Entonces, hasta el momento tenemos 6 frecuencias ya armadas. Esto sería cuando digamos en el examen, tiene que elaborar la distribución de frecuencias, es elaborar esta tabla. Pero, ojo, nos falta hacer la tabla, la distribución ya completa. ¿Qué me haría falta? A ver, veamos, antes de entrar allá a la última tabla. ¿Qué me hace falta? A ver, tengo mis 6 frecuencias que hoy las aprendieron a hacer. Pero aquí en esta parte me falta. Yo solo tengo los límites aparentes. Me haría falta los límites reales y la marca de clase. Entonces es lo que aparece en esta tabla de aquí abajo. Veamos. Ya la distribución de frecuencias completa que usted tiene que originar sería de esta forma. Tenemos los límites aparentes, que serían los que hemos venido manejando. Y armo los límites reales. Los límites reales, ya expliqué yo, que a todos los límites aparentes que están inferior, en la parte inferior, o sea, los primeros, a eso se le va a restar 0.5, en este caso porque son enteros. Y al límite aparente superior, que el 47, 60, 71, todos esos les voy a sumar 0.5. Y por eso vemos acá, ¿verdad? 35 menos 0.5 me queda 34.5. 47 más 0.5, 47.5. Y así sucesivamente armo yo los límites reales, ¿ya? Me queda entonces armado los límites reales. Ahora venimos con la marca de clase. La marca de clase, ¿cómo sale? La marca de clase sale que yo tengo que sumar, por ejemplo, en la primera clase, 35 más 37. Me da un resultado y ese resultado lo voy a dividir dentro de 2, ¿ya? Y me sale 41. Si usted tiene su calculadora ahí, va a decir que 35 más 47 va a salir 82. Y ese 82 lo voy a dividir dentro de 2 porque fueron dos datos que me dieron. Y dentro de 32, 41. Para irme más rápido aquí abajo, yo tengo que recordar que la amplitud del intervalo, a ver si aparece aquí arriba, que la amplitud del intervalo estaba en 13, ¿ya? Ese 13 me va a ayudar aquí abajo para irme más rapidito, fue lo que expliqué en la tarde, ¿ya?
pero quien no lo captó, pues por aquí está. Entonces tengo el 41 y si usted al 41 le suma 13, le va a dar 54. Anota. Le suma 13, le va a dar 67. Le suma 13, le va a dar 80. Le suma 13, le va a dar 93. Le suma 13, le va a dar 106. Y le suma 13, le va a dar 119. ¿Será que salió cierto? Veamos, pues. Voy a sumar el último solo para verificar. Yo sé que aquí tiene la duda, ¿verdad? 113 más 125 igual 238. Dentro de 2, 119. ¿Verdad que estamos bien? 19. Aquí, ¿qué hice? Pues ya tengo los límites aparentes, los límites reales, la marca de clase. Y ya solo me traigo todo lo que ya averigüé, ¿verdad? La frecuencia absoluta, que está por fin. Aquí están copiados los datos. La frecuencia relativa, que es FR. Ya está la frecuencia relativa. Tenemos la frecuencia relativa porcentual, FR%. Aquí está ya la indicación. Y de ahí nos vamos a las otras tres frecuencias, que es la frecuencia acumulada, FA, que sería 6, 15, y ahí tenemos. Ya los datos solo los traje, ¿ya? Tenemos la frecuencia acumulada relativa, que es FAR. Ya me traigo los datos, los copio. Y la frecuencia acumulada porcentual, FAR por ciento, y aquí están los datos. Hasta ahí terminaría entonces la distribución de frecuencias. Y eso es lo que usted tiene que hacer. O sea, se le indica que tiene que hacer la distribución de frecuencias. Esto es lo que tiene que desarrollar, ¿ya? En la presentación que ya está en la plataforma, quedó la tarea. También ya agregué la hoja de trabajo número 4. Entonces tiene de dos partes para poder evaluar. Ahí son varios datos. Va a tener una mina de datos ahí para que usted pueda practicar toda esta distribución de frecuencias, desde el tarjado hasta la última frecuencia que ya vimos, ¿verdad? Entonces yo espero que con este tutorial usted pueda facilitarse la aplicación de la distribución de frecuencias. Así que voy a dejar el link en la plataforma para que usted pueda verlo por medio de YouTube. Así que éxitos y sigamos guardándonos en casa y pidiendo por las personas que están siendo vulnerables ante esta pandemia, ¿verdad? Así que éxitos hoy y siempre.